En el día de hoy vamos a iniciar nuestro podcast La política se mete contigo. Y es un podcast donde vamos a hablar de diferentes temas políticos, vamos a hacer análisis de situaciones actuales y también traer, vamos a decir, un poco de luz a algunos temas que están pasando y a veces pasan desapercibidos o simplemente no le hacemos caso. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la indiferencia en la política. Y vamos a tocar 10 aspectos fundamentales de esta indiferencia a nivel global que nos afecta para bien o para mal en los diferentes países del mundo. Y el primer punto que vamos a hablar en este podcast es la falta de participación ciudadana en procesos electorales. Muchas personas no ejercen su voto, lo que conlleva lamentablemente una mala representación política y no precisa. Según datos compilados de diferentes instituciones y específicamente la Institución Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral de México, IDEA, en estudios recientes, en sentido del panorama mundial, la participación ciudadana ha disminuido bastante. Se representa entre un 50 y un 60% a nivel mundial. Mientras que en elecciones, vamos a decir, locales, baja aún más. O sea, ese 50-60, estamos hablando de elecciones a nivel de Congreso y elecciones presidenciales, o sea, parlamentarias y presidenciales. Y las elecciones ya son municipales o locales, tienen una tendencia de un 50, 40 o menos. Estamos viendo que es importante destacar que estos porcentajes pueden claramente variar dependiendo el lugar y el contexto político, pero lo que sí está claro es una disminución de la participación mundial de las personas en lo que son procesos políticos. Refleja también desafíos comunes que tenemos que hacer nosotros, los actores políticos, para volver a tener esa confianza de la población. Porque si estamos teniendo autoridades que no llegan ni siquiera a un 50% de la población, prácticamente estamos teniendo autoridades ilegítimas, legítimas por el proceso, porque en democracia se escoge en base a la mayoría de los que votaron, no de la mayoría de un pueblo, y lamentablemente el pueblo no está eligiendo sino una pequeña porción, según estos datos de diferentes encuestas a nivel del mundo. Y un segundo punto importante es el desinterés en informarse sobre asuntos políticos de la población en sentido general. La indiferencia se refleja en la falta de interés en comprometerse en los problemas y decisiones políticas que afectan a la sociedad. Un informe del Instituto de Periodismo Reuters, basado en encuestas globales en el ámbito de consumo de noticias e informaciones políticas, nos señala un porcentaje significativo de personas que muestran interés en informarse sobre asuntos políticos. Según el estudio, solamente alrededor del 32% de los encuestados tienen un interés en noticias políticas. Quiere decir que tenemos prácticamente un 70% de personas que no le importa, no le interesa la política. Y como dice este podcast, la política se mete contigo. Aunque te guste o no te guste, se mete contigo. Hay una tendencia totalmente a lo que es la desconexión y salir de lo que es la política como tal. Más del 40% de los jóvenes adultos dicen que no les interesa la política, no quieren molestar con eso, no quieren ver noticias, no quieren nada que lo abrume, quieren tener su vida light, ligera. Los jóvenes de esta época no le importan eso. Y estas estadísticas realmente preocupan por la falta de interés a las futuras generaciones sobre temas de carácter muy importante, porque es quien decide tu sistema de salud, tu sistema educativo, quien decide cómo tú vas a vivir y cómo vas a convivir, que es la política como tal. Entonces, si los jóvenes no participan en política, ¿a quién le estamos dejando el mundo? ¿A quién estamos dejando que forje lo que es una próxima generación? Entonces, el tercer punto, en este mismo orden, es la escasez de atención a debates y discusiones políticas. La falta de participación en debates impide el intercambio realmente de ideas fuertes y la formación de opiniones informadas de la población. Según la encuesta Gallup, el interés en debates y discusiones políticas han experimentado una disminución en los últimos años. Solamente en Estados Unidos, por ejemplo,
alrededor del 23%, manifestó un interés muy alto en seguir debates en este 2022, en comparación con un 31% en años anteriores. Quiere decir eso, que lamentablemente la tendencia es a la baja de personas interesadas en participar o escuchar lo que son los debates políticos. Número 4, la empatía ante la corrupción en el ámbito político. La indiferencia hacia la corrupción puede perpetuar prácticas corruptas sin que la sociedad exija rendición de cuentas. Hay sociedades que no le importa a sus corruptos, simplemente tienen, como digo yo, corruptos favoritos y no le importa que la gente robe mientras les deje caer alguito en la boca. Según el índice de percepción de la corrupción y de transparencia internacional, que evalúa la percepción de la corrupción en los sectores públicos, numerosos países muestran niveles preocupantes. En muchos casos, la apatía ciudadana ante la corrupción refleja una alta movilización política o protesta, a pesar de la persistencia de prácticas corruptas. Por ejemplo, el índice en 2022 fue de más del 60% en países evaluados, obteniendo puntuación por debajo de 50 en escala de 0 a 100, indicando niveles significativos de corrupción percibida. O sea, la gente percibe la corrupción, pero lamentablemente no le importa. Número 5. Ignorancia sobre las políticas públicas y su impacto. No entender las políticas públicas de una comunidad limita la capacidad de la sociedad de entender y evaluar qué están haciendo mal o bien. Lamentablemente en nuestros países se eligen personas y la gente no le exige porque no sabe ni siquiera la función de las personas a la cual usted le acaba de votar o le acaba de dar la confianza. Según estudios de alfabetización política, como el informe de la Fundación Nacional de Alfabetización Cívica de Estados Unidos, se ha observado que en porcentajes sustanciales de la población carece de comprensión de los temas políticos. En pocas palabras, la gente no entiende la política. Datos encuestados dice que el 50% de los encuestados dice que no entiende temas políticos, si no le importa el impacto y no sabe cuál es el impacto, lo que refleja una preocupante ignorancia sobre asuntos cruciales de la sociedad. La gente no le interesa, no le importa y que pase, como dice gente, lo que tenga que pasar. También vemos en el punto, vamos a ir al punto número 6, una desconexión emocional frente a decisiones gubernamentales. No reaccionar emocionalmente ante decisiones gubernamentales puede indicar una falta también de compromiso o preocupaciones por el bienestar colectivo. La gente no le interesa, lamentablemente, lo que está haciendo el gobierno, si lo hace bien o hace mal, dice que todos son iguales y al final todos los gobiernos harán lo mismo. Punto número 7, que puede ser un poquito, vamos a decir, paradójico, es la ausencia de protestas o activismos ante justicias públicas. ¿Qué quiere decir eso? La falta de respuesta activa a injusticias políticas puede contribuir a la perpetuación de personas o sistemas corruptos en los países. A nivel global, informes de Amnistía Internacional señalan que una disminución en la participación de actividades contra la injusticia, aproximadamente en un 40% en países que han implementado una baja cantidad de protestas, indica que falta iniciativa y se cumplen muchas violaciones a los derechos y abusos en la política. Lamentablemente, esta baja de ausencia de actividades que defienden los valores, que defienden la justicia, ha hecho que estos países se creen sistemas corruptos que abusan de los derechos de las personas. La número 8, vamos a hablar de la desconfianza generalizada en las instituciones públicas o los políticos. La desconfianza puede llevar a una empatía total, ya que la gente puede sentir que no le importa a los políticos lo que le pase, y según encuestas, la confianza institucional, como el barómetro de confianza de Edelman, más del 60% de los encuestados a nivel mundial expresaron desconfianza en las instituciones políticas. Estos datos reflejan una tendencia generalizada a la falta de confianza en los gobiernos y sistemas políticos que dirigen las diferentes regiones. Lamentablemente, cada día más la gente confía menos en los políticos y las instituciones, y es culpa del mismo sistema que no le han dado esa confianza. Esperemos que esta nueva época, que esta nueva generación de cambio puedan crear una mayor confianza en la población, en sus gobernantes, en las personas que dirigen y en las instituciones. Número 9, no involucrarse en iniciativas sociales de cambio social o político. La inactiva participación de personas que quieran realmente crear un cambio refleja una falta de compromiso a la mejora de la sociedad.
Vamos a ir a un dato importante. Datos de participación en movimientos sociales indica que alrededor del 30% de la población adulta en varias regiones muestra una baja involucración en actividades del cambio social. Este patrón sugiere una falta de compromiso activo en la búsqueda de transformaciones sociales. La gente no quiere participar, no quiere crear el cambio, quiere el cambio, pero que llegue sin ellos estar involucrados. Lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y número 10, minimizar la importancia del voto y la participación ciudadana. Las personas están restando importancia al voto y la participación en procesos democráticos, entienden que su voz no será escuchada, y solamente los encuestados a nivel mundial, un 20% ha expresado que es importante el voto y es importante participar en actividades de índole político. Lamentablemente el 80% entiende que lo hacen sin obligado o lo hacen por hacerlo. Las personas lamentablemente en el mundo han reflejado que tienen una gran indiferencia con la política, pero es parte de los políticos. Y estos datos no simplemente es un recordatorio para que sepamos que existe esta indiferencia, porque lo sabemos, sino para que realmente busquemos soluciones y creemos instituciones más fuertes y busquemos una democracia más fuerte cada día más. No podemos seguir viviendo en una burbuja entendiendo que todo está bien porque mi nicho está bien cuando el colectivo puede estar mal. Recuerda que la política se mete contigo, no solamente con el vecino o con la vecina, sino contigo. ¿Por qué contigo? Porque cuando se aplica una política social, no solamente para el grupo que gobierna, sino para todos. Cuando hay un problema en tu comunidad, no solamente es tuyo, sino de todos. Por eso tenemos que cada día más votar con conciencia y pensar bien en los actores que estamos poniendo al frente. No tener corruptos favoritos, sino tener líderes que nos puedan guiar por un camino correcto. Estos 10 puntos son un reflejo social de la política en el mundo. No tiene que ser definitivo en tu pueblo. El cambio tú lo puedes comenzar a hacer usted participando activamente y ofreciéndole una oferta diferente a la población. Que la población pueda guiarse por otro camino y sobre todo que podamos participar de manera eficiente en los procesos políticos. La política no es mala. La política no es mala. Y lo vuelvo a decir otra vez, la política no es mala. Malos son los actores que hacen política. Y todos no son malos. Una gran parte sí, por eso están estos datos. Pero tú puedes ser parte del cambio. Aquí en la política se mete contigo. Hacemos un llamado a los jóvenes principalmente, que vamos a decir que a nivel del 60% de los jóvenes no les interesa la política, según datos ofrecidos, según los datos que manejamos en nuestra plataforma. Y queremos que esos jóvenes realmente participen con sus ideas revolucionarias, con sus ideas, vamos a decir, locas, con esa forma de hacer política que quizás a los adultos no les gusta, o a los adultos mayores. Vamos a entrar, vamos a participar, vamos a crear los cambios. Los jóvenes han creado el cambio a través del tiempo, pero en esta última generación veo una participación muy poca de los jóvenes en las transformaciones de cambio. No nos sentamos, no nos pongamos a llorar, no pensemos en papi, en mami, qué hizo papi, qué hizo mami. Pensemos qué podemos hacer nosotros. La política se mete contigo, se mete con tu mamá, se mete con tu papá, se mete con tu mamá, se mete con tu emprendimiento, se mete con tu estilo de vida. Por eso tenemos que cambiarla, tenemos que transformarla. Dijo una vez un político importante: jóvenes, no participen en la política, déjenmelo a mí. En pocas palabras, le están diciendo solo a los jóvenes: no participen porque no queremos el cambio, queremos las cosas como son, queremos la corrupción, queremos continuar. Y nosotros como jóvenes tenemos que cambiar eso. Cambiar pero para bien, no para empeorarlo. Pero para cambiar tenemos que estar dentro. Desde fuera no se cambia nada. Hay que participar aún con las precariedades que tenemos en nuestros países, aún con un sistema a veces muy corrompido, aún con una falta de oportunidades. Tenemos que participar, porque si no participamos estamos dejándole el camino a los mismos de siempre, a la misma gente, a la misma corrupción, a la misma anarquía, a los mismos espacios públicos. Sí, los mismos espacios públicos, como estoy diciendo, los mismos espacios públicos dañados que tenemos. ¿Cómo yo puedo cambiar mi comunidad? ¿Cómo yo puedo crear mejores instituciones? ¿Cómo yo puedo crear un mejor funcionamiento del medio ambiente o cuidar el medio ambiente? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, participando y levantando mi voz en los congresos a nivel municipal, siendo alcalde, siendo regidor, siendo concejal, siendo diputado, siendo parlamentario, siendo senador, siendo ministro. Si no participo, no creo el cambio. El cambio se crea participando. La indiferencia no nos lleva a ningún lado. La indiferencia simplemente nos atrasa,
nos limita y no permite que crezcamos, lamentablemente, como jóvenes. Joven, participa. Adulto mayor que también tiene buenas ideas, participa. Y no seamos indiferentes. Este mundo es de nosotros, no de un grupito por ahí, no de la oligarquía, no de los dictadores, no de esas personas que tienen represión social contra los otros, no los abusivos de los derechos humanos. Este mundo es de nosotros y no podemos dejarle el mundo a los corruptos. No podemos dejar el mundo a personas que realmente maltratan al mundo y están acabando con los recursos naturales, recursos de la tierra, de la madre patria, de la tierra de todos. Tenemos que cuidar nuestra nación. Tenemos que cuidar nuestro pueblo. Tenemos que cuidar nuestra comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? Participando en política y no siendo indiferentes. Porque lamentablemente, siendo indiferentes, estamos contribuyendo a que los mismos de siempre continúen ahí, se afiancen y sigan creciendo de una manera tan fuerte que creen cimientos que sea difícil destruir, pero no imposible. Desde hoy vamos a comenzar a romper sus cimientos de corrupción para que tengamos realmente mejores oportunidades para todos. Gracias por participar en este podcast. Subiremos uno, Dios mediante, toda la semana. Nos vemos, nos vimos y nos chequeamos. Bye, 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 bye.